Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a esta nueva serie de videos donde analizaremos un poco la parte teórica de la guía número 7, la última guía de la institución educativa María Josefa Escobar del grado octavo. Vamos a empezar entonces con lo que son las tablas de frecuencia. Las tablas de frecuencia son muy útiles para agrupar datos, que son muchos datos. Para agruparlos sería conveniente pues no presentarlos todos los datos. Cuando tenemos 100, 200, 500 datos, sería conveniente agruparlos en tablas. Y estas tablas se llaman tablas de frecuencia. Las tablas de frecuencias entonces deben tener en cuenta si es una variable cuantitativa o una variable cuantitativa continua o una variable cuantitativa discreta. Recuerden que la palabra cuantitativa hace referencia a que se puede contar y la palabra continua hace referencia a que no hay saltos entre los datos, mientras que la variable discreta habla de que hay saltos entre los datos. Por ejemplo, estamos midiendo la velocidad conforme pasa el tiempo. Supongamos que la estamos midiendo cada segundo. Eso sería una variable continua, ya que las veces que tomamos los datos cada segundo, no hay un salto entre segundo y segundo, por decirlo de algún modo, sino que estamos tomando datos de manera continua. Mientras que si tomamos la velocidad conforme pasa el tiempo, pero datos cada hora, sería una variable discreta. Ya que estamos saltando, mire que el tiempo no se toma cada segundo, sino que lo tomamos cada hora. Lo tomamos digamos, de manera salteada. Eso se llama discretamente. Ahora entonces, conviene entonces agrupar dichos datos en intervalos o clases que tengan la misma plenitud cuando tengo un gran número de datos. En cada intervalo se toma un valor representativo llamado marca de clase que corresponde al valor medio del intervalo. Para hallar la marca de clase se suman los extremos del intervalo y se divide el resultado entre dos. Vamos a ver un ejemplo. En pantalla aparece un ejemplo que dice: a 40 estudiantes se les solicitó medir el tiempo en minutos que navegaron por Internet durante un fin de semana. Los resultados obtenidos ordenados de forma ascendente son del 0, el 15, el 20, el 35 y así sucesivamente hasta el 220. Aquí ya nos han ayudado puesto que los datos ya están ordenados de manera ascendente. Eso es lo primero que habría que hacer en caso de que los datos no estuvieran ordenados de manera ascendente. Ahora entonces vamos a agrupar todos esos datos en una tabla. La tabla aparece acá en la pantalla al lado izquierdo. Observen entonces lo siguiente. Yo puedo agrupar los datos, deben tener la misma amplitud. Entonces voy a agrupar los datos en intervalos. En este caso voy a agrupar los datos, digamos el número en tiempo que se demoró cada estudiante de 0 minutos a 40 minutos. Otra persona podría agrupar los datos de 0 a 20 o de 0 a 35 minutos, es decir, cada 4 datos, con una amplitud diferente. Por ejemplo, si tomamos de 0 a 40, estaremos tomando una amplitud de 40 minutos. Si tomamos de 0 a 35, serían datos de 35 minutos en amplitud. Cada persona puede tomar digamos, una amplitud que va a agrupar los datos diferentes. Entonces, para resumir la información, organizarla en una tabla de frecuencia, se pueden agrupar los datos en 6 intervalos, cada uno de 40 minutos. ¿Por qué 6 intervalos? Pues observen que 6 intervalos, si la amplitud de nuestro intervalo es 40, 6 por 40, nos daría 24 datos, nos daría 240 minutos. Y el máximo que hemos tenido es 220, o sea que en nuestro máximo valor, digamos, pertenece a ese último intervalo. Entonces ya tenemos nuestra amplitud que es 40, entonces vamos a hallar las marcas de clase de cada intervalo. Para hallar las marcas de clase lo que tenemos que hacer pues es dividir la suma de los extremos del intervalo entre dos. Vamos a hacer primero, entonces vamos a contar en cuanto a la frecuencia, cuántos datos corresponden de 0 a 40, de 40 a 80, de 80 a 120 y así sucesivamente. Observen que el intervalo está abierto en 40, quiere decir que no lo toma. En la segunda clase miren que está cerrado. Por lo tanto, ese intervalo lo toma. Entonces vamos a contar simplemente cuántos estudiantes se demoran en promedio, digamos, en tiempo en minutos, se demoran pasan en internet de 0 a 40 minutos. Los contamos. 0, un estudiante dijo que 0, un estudiante dijo 15, un estudiante dijo 20, otro dijo 35, otro volvió a ser 35, otro dijo 38. No vamos a contar el 40 porque en este caso no lo vamos a incluir durante ese intervalo. Entonces serían 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces tenemos que nuestra frecuencia son 6 estudiantes. Ahora, entonces, ¿cómo hallamos la marca de clase? Tendríamos que sumar
los extremos del intervalo, es decir, 0 más 40 dividido 2. Entonces 0 más 40 dividido 2 pues nos da 20. Por eso nuestra marca de clase es 20. Ahora observen que aquí dice frecuencia absoluta. Eso es importante para el próximo intervalo. Entonces vamos a contar los estudiantes que se demoran en tiempo en internet de 40 a 80 minutos. ¿Por qué? Porque sea una amplitud de 40 minutos cada vez. Entonces de 40 a 80 minutos. Vamos a contar los estudiantes. Sería 1 estudiante, 2 estudiantes, 3 estudiantes, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Porque el 90 ya se pasa. Entonces son 11 estudiantes los que se demoran de 40 a 80 minutos. Bien. Ahora, si podemos seguir haciendo esto para los demás datos, de 80 a 120, de 120 a 160, de 160 a 200, observen que la amplitud de sus intervalos siempre es 40, ¿listo? Y simplemente contamos los estudiantes que están ahí y los agregamos. Ahora, las marcas de clase, recuerden que se sacan como la suma de los extremos dividido 2. Por ejemplo, la marca de clase de 40 a 80 sería 40 más 80 sobre 2, es decir, 60. Y esa es la marca de clase. Recuerde que la marca de clase entonces se refiere, digamos, a la media entre ese intervalo pues que estamos agrupando los datos. Muy bien, vamos a ver otro ejemplo. Tenemos que las notas de 50 estudiantes de grado séptimo en una prueba de matemáticas se registran de la siguiente manera. Estas notas las han agrupado del 1 al 10. Entonces observen que ya estos datos no están ordenados de manera ascendente. Eso sería lo primero, digamos, organizar estos datos de manera ascendente. Entonces miren que por acá hay un 3,3, por acá habría un 3,5 y el número más grande sería un 10. Entonces habría que ordenarlos de manera ascendente. Son 50 estudiantes, es tedioso colocar esta información así, por eso vamos a agrupar en una tabla de frecuencias. Observen lo siguiente. Esta tabla de frecuencia la han hecho con una amplitud de 1,5. Entonces, la nota mínima que nos hemos encontrado, digamos, en nuestra tabla, ha sido 3,3. Bueno, vean acá este 1,5. Si ese es nuestro menor valor, pues ese va a ser, digamos, nuestro valor inferior, 1,5. Ahora, entonces, si nuestro intervalo es de 1,5 en amplitud, recuerde que esa amplitud se la coloca cada observador. Tendríamos de 1,5 a 3, de 3 a 4,5, de 4,5 a 6. Observen que el 3 está abierto, tiene un paréntesis, el 3 no lo toma, pero la segunda fila sí lo toma. Así sucesivamente, por ejemplo el 4,5 la segunda fila no lo toma, pero la tercera sí. Ahora entonces, ya sabemos que la marca de clase es coger 1,5 más 3 sobre 2, lo que dé, eso da 2,25. O 3 más 4,5 sobre 2, eso da 3,75. Ahora miren la diferencia con el ejemplo anterior. Aquí parece una F pequeña y aquí parece una F grande. Una es la frecuencia, digamos, relativa y otra se llama la frecuencia absoluta. La frecuencia relativa hace referencia a qué tanto se repite, digamos, ese intervalo o esos datos, mientras que la frecuencia absoluta suma todos los datos que llevamos hasta el momento. Observen lo siguiente. Entonces resulta que hay 3 estudiantes con una nota entre 1,5 y 3. Y hay 6 estudiantes con una nota entre 3 y 4,5. Entonces la frecuencia inicial para el primer conjunto de datos, la frecuencia relativa y la frecuencia absoluta es la misma. Sin embargo, observen que la frecuencia relativa del segundo intervalo es 6. 6 estudiantes sacaron una nota entre 3 y 4,5. Pero ¿cuántos estudiantes llevamos hasta ahora? Bueno, entonces llevamos los 6 estudiantes que están en el segundo intervalo más los 3 estudiantes del primer intervalo. Eso quiere decir 9 estudiantes. Así sucesivamente. Mire que para el tercer intervalo hay 9 estudiantes en frecuencia relativa, pero en frecuencia absoluta es porque es 18, porque llevábamos 9, más 9 de este tercer intervalo viene siendo 18. Muy bien, miren que al final, si sumamos todas las frecuencias relativas, nos debe dar el número de datos totales, o sea 50, y el último valor de la frecuencia absoluta, pues debe ser el número total de datos, es decir 50. Ahora, ¿qué significa este HI pequeño y este HI mayúscula? Se refiere entonces a los porcentajes, a qué valor representan nuestros datos del total. Por ejemplo, yo puedo decir que los 3 estudiantes que sacaron entre 1,5 y 3 representan el 6% del total de los estudiantes.
¿Cómo sacamos entonces este valor? Es muy sencillo. Cogemos el número 3, lo dividimos sobre el número total de datos. 3 sobre 50 da 0,06. Si lo queremos expresar en porcentaje, entonces lo multiplicamos por 100 para que nos dé entonces el 6%. Lo mismo entonces para H mayúscula, cogemos el 3, miren que este primer dato es igual, 3 sobre 50 multiplicado por 100, eso nos da el 6%. Ahora, sería lo mismo entonces como por ejemplo 9 sobre 50 multiplicado por 100, para expresarlo en porcentaje sería 18%, o si no queremos colocar el 100%, pues nos daría 0,18%. Observen que la última frecuencia absoluta, o sea el valor de 50, pues el porcentaje sería 50 sobre 50, que quiere decir 1, por eso aparece un 1 acá, y si lo multiplicamos por 100, pues 1 por 100 da 100, eso porque 50 dividido 50 da 1. Bien chicos, eso en cuanto a las tablas de frecuencias. En un próximo video vamos a analizar otras formas de representar estos datos, no numéricamente sino gráficamente.